filtros, sin vueltas ni cuentos, con Javier Pérez, la voz del momento, historias de Villa María, que te cambian la sintonía, que cambian la sintonía. Estamos acá con Juan Pablo Inglese en Café Sin Filtro de PH Producciones, de Javier Pérez BM. Ante todo queremos agradecer por tu tiempo, Juan Pablo, y bueno, permitirnos hacer esta nota para poder charlar un poco, digamos, un poco más holgado, un poquito más suelto de la trayectoria de Juan Pablo, ¿no? Yo quisiera que nos cuentes, le cuentes a la audiencia cómo ha sido tu camino, cómo has abrazado este mundo de la política, este mundo que viene en la vocación de servicio, ¿no? Que nos cuentes un poco y bueno, nos desarrolles un poco tu historia. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Javier. La verdad que muy contento de estar ocupando este pequeño espacio y tiempo con vos y con todo tu equipo, porque la verdad se nota el vínculo y la calidad humana desde el principio y eso hace que todo sea mucho más fácil, ¿no? Bueno, yo soy Juan Pablo, hoy principalmente tengo un rol muy importante y uno de los mayores honores que me ha dado la comunidad, que es ser concejal de nuestra ciudad, pero también el deber de ser un presidente del Consejo Deliberante elegido por mis pares, que me toca conducir y articular los destinos legislativos, siendo parte de un equipo que lleva adelante la conducción del intendente Eduardo Castelo. Mi etapa y el amor profundo y esta vocación de servicio que vos recién mencionabas, que yo siempre digo, la vocación de servicio es estar dispuesto a dar siempre un poco más por el otro o por una causa que por uno mismo, ¿no? Que ese creo que es el concepto que nos moviliza y sobre todo los que hacemos política y que entendemos la política como una herramienta de transformación de la vida de las personas, ¿no? Eh, Esto se remonta a muy corta edad. Yo vengo de una familia de tías, de padres, militantes en distintas ramas ideológicas, pero principalmente acompañando a mi tía que tenía una esencia muy ligada al peronismo, al justicialismo, y es más, tengo fotos de cuando era bebé y ya estaba en ciertas luchas y en la calle acompañando determinados procesos. Yo estoy a punto de cumplir 38 años, nací en el 88, así que hemos atravesado algunos procesos, algunos muy de joven y otros no tanto. Pero bueno, la particularidad es que yo soy hijo de familia trabajadora, eh, una familia que nunca nos faltó nada, pero nunca nos sobró nada, ¿no? Y eso también me llevó a tener que trabajar desde muy joven en distintos momentos de mi vida, pero a partir ya de los 14, 15 años, uno ya para poder colaborar con la familia y poder colaborar también en uno, ya trabajaba y siempre la ciudad me dio una oportunidad, siempre. Siempre me dio la oportunidad de poder tener un lugar y una oportunidad de trabajo. Eso se fue extendiendo cuando termino el secundario, que yo lo hago acá en el Instituto Sobral, en Rivadavia. Recuerdo que hago una pasantías de la escuela y ahí me involucro a un estudio jurídico que era el estudio jurídico del Gato Sela, Uh del -huh, Enrique. uh -huh. Bueno, ahí me desprende, me enciende mucho más la llama porque realmente aprendí mucho de él, pero uno siempre quería, nada, militar y trabajar. En ese momento ya Eduardo era intendente, no me acuerdo si su segundo mandato y demás, y realmente para mí siempre fue un ejemplo, Zair, y una persona a la cual yo admiro y admiraba en ese momento muchísimo, ¿no? Y ya ahí me involucro a las filas de la militancia del PJ local, directamente en el partido, orgánicamente, estamos hablando con 18 años, hace 20 años atrás, y ahí empieza todo un camino de mucho esfuerzo, porque yo para poder estudiar la carrera que estudié, yo me logré recibir de abogado, soy el primer profesional de mi familia, universitario, tuve que trabajar, no tenía forma de no hacerlo. Entonces ahí vuelvo a lo mismo. La ciudad me da otra oportunidad. Yo siempre digo, la ciudad me dio la oportunidad de trabajar para poder estudiar y el estudiar me permitió trabajar de lo que me gusta, ¿no? Y cuando yo hablo de la ciudad, lo digo porque no es lo mismo que una ciudad como la nuestra genere oportunidades para los jóvenes, desde el sector privado, del sector público, de las pymes, que integre a aquellos jóvenes que necesitan una oportunidad de trabajo para poder desarrollarse en la vida y que se lo puedan dar. Y a mí me lo dio. Y ahí es cuando yo
cierro definitivamente o abrazo definitivamente mi vínculo con la ciudad, que digo, bueno, esa oportunidad que me dio a mí de cambiar mi vida, de desarrollarme, incluso de ayudar a mi familia, ayudar a mis pares, se lo tengo que devolver. ¿Y cómo? Activamente, involucrándome, acompañando en distintos espacios, en distintas funciones, proponiendo, debatiendo, eh, sobre todo formándome para aportarle a la ciudad lo que la ciudad necesitaba. Y desde ahí en adelante lo vengo haciendo, acompañándolo a Eduardo, sobre todo ya en un cargo muy importante, que fue cuando Eduardo fue ministro de Producción de la provincia. Ujú. Yo fui secretario de Comercio y Pyme, siendo uno de los secretarios de Comercio más joven de la historia de Córdoba, y con Eduardo pudimos hacer una transformación muy, muy grande, sobre todo en la matriz productiva, que después la estamos tratando de bajar ahora en esta época de gestión que nos toca en Villa María, ¿no? Ahora, con respecto a la economía, ¿no? Un tema que hoy nos trae. eh, ¿Cómo ves vos la economía a nivel nacional? ¿Cómo ves la realidad de cada ciudadano, de cada igual, de cada par, ¿sí? De cada trabajador, de esa persona que no tiene acceso al trabajo o no tiene una oportunidad? ¿Cómo crees vos que se puede reactivar todo esto? Mira, uno siempre quiere que a Argentina le vaya bien, pero también quiere que le vaya bien a los argentinos. Muchas veces vemos que le va bien a los países o a las ciudades, pero no le va bien a la gente. Nosotros queremos que realmente le vaya bien. Y en eso yo veo que no hay un plan estratégico de desarrollo productivo en una Argentina que es productiva, en una Argentina que tiene tierra, que tiene conocimiento, que tiene talento, que es faro en la educación pública en Latinoamérica, que es generadora de ese talento, pero que después vos no lo ves ahora en este momento materializado a nivel nacional en un proyecto que nos desarrolle, sobre todo mirando el interior del interior, una Argentina que es extensa y que necesita de un federalismo real, porque no es lo mismo impulsar o proyectar una empresa o una industria desde Buenos Aires, que históricamente siempre ha tenido mucho más beneficio, que hacerlo desde el interior productivo de nuestro país, donde los costos logísticos, energéticos, de producción son mucho más complejos. Hoy yo no veo bien al país, yo lo veo como que a ver, todos estamos de acuerdo que el Estado no puede gastar más de lo que tiene, Ujú. ¿no? Pero no podés no hacer absolutamente nada. Y eso se empieza a ver sobre todo en los gobiernos locales. Ciudades como la nuestra o cualquier municipio que no tienen su órbita responsabilidades, por ejemplo, como la salud pública, tenemos la atención primaria, o no tenemos responsabilidades vinculadas a la seguridad, a la educación, o ni siquiera quizás a la producción. Hoy tenemos que tomar esos temas y hacernos cargo, por ejemplo, de aquellos jubilados que no tienen para pagar el medicamento porque se lo han sacado, o de aquella atención primaria o de esa guardia pediátrica porque no tenemos el servicio, o de trabajar en el acompañamiento asistencial de las personas. Entonces vos ves que hoy no hay una política definida, la apertura de las importaciones, no haber una política productiva, está afectando los sectores que generan valor y que generan trabajo en Argentina. No se han hecho las reformas estructurales que decían que se iban a hacer en beneficio para poder sacar la presión fiscal a nivel nacional que hoy está ahí sobre las pymes. Y empezamos a ver caída del consumo, empezamos a ver pymes que cierran, más de 25.000 pymes han cerrado en lo que va de esta gestión. Eso se traduce en menos empleo, en menos oportunidad y por supuesto en personas y trabajadores que no pueden llegar, trabajadores que a pesar de tener un trabajo no están llegando a fin de mes, y ni hablar de los sectores más desprotegidos como son los jubilados o como son aquellas personas que quizás hoy no tienen un trabajo formal, ¿no? Entonces es complicado. Eso es la foto argentina. La foto de Villa María no escapa a una realidad socioeconómica compleja, pero sí tiene otra estructura que le permite hacer frente a las crisis, de las cuales en Argentina ya hemos tenido muchas y sistemáticamente. ¿Por qué? Porque tenemos un sector muy diverso, una economía muy pujante, tenemos una diversificación económica muy fuerte, somos un polo logístico, somos un polo académico, educativo, que genera no solamente que más de 15.000 estudiantes universitarios estudien en Villa María, sino que de esos 15.000 estudiantes universitarios, 11.000 no son de Villa María, eligen la ciudad y para poder vivir tienen que desarrollar consumo, que se traduce el comercio, que traduce los servicios, pero a su vez también Villa María es una ciudad-región que aglutina el consumo
en salud, en educación, en deporte, en servicios, en bien, en trabajo, en infraestructura, de toda una región, te diría, no solamente de los pueblos que están a media hora de la ciudad, sino ya de los pueblos y ciudades que están a una hora. Por ejemplo, tenemos muchos chicos estudiando en la universidad que son de General Dehesa, General Cabrera, que antes elegían quizás Río Cuarto, bueno, hoy eligen Villa María. ¿Sí? Toda esa matriz de salud, de educación, de producción, de la cuenca láctea, de la industrialización de la leche, de la diversidad agropecuaria, todo eso hace que Villa María no escape de la realidad socioeconómica, pero que pueda afrontarla de otra manera, ¿no? Pero estamos en un momento muy complejo. También tenemos otras realidades. El sector energético, el sector de la minería, sobre todo lo que tiene que ver con Neuquén, con Vaca Muerta y demás, va a generar ahora con la exportación mucho ingreso de riqueza, pero también son para sectores determinados. Hay que ver si eso después se traduce también en la diversificación de lo que nosotros creemos que debería ser ese derrame que realmente haga que la Argentina sí se pueda desarrollar. Pero me parece que no están dadas esas condiciones, que no hay una política y no veo signos de que esto vaya a cambiar, lamentablemente. Juan Pablo, ¿y cuál sería tu sueño como Juan Pablo para una ciudad como la nuestra, para una provincia como Córdoba, por qué no? ¿Sí? Eh, Ir pensando y decir qué es lo que quiere para su ciudadanía, para cada villamariense, un Juan Pablo hoy, presidente del Consejo, y mañana, ¿por qué no más? ¿No? ¿Hacia dónde le gustaría ir a Juan Pablo? Mira, Javi, yo fui papá hace 2 años Bien. y eso a mí me cambió la cabeza totalmente. Yo hoy, uno cuando es padre ya dicen que pasamos a vivir la vida de nuestros hijos y no es nuestra vida, ¿no? A ver, que se entienda bien, es decir, uno ya vive por sus hijos y deja a un lado. Y si vos me preguntas, ya no es qué quiere Juan Pablo, sino qué quisiera yo para mis hijos, que son los hijos de todos, ¿no? De los hijos de cuántos Juan Pablos que hay en esta ciudad y de cuántas familias. Y uno busca que quizás puedan estar mejor de lo que nosotros estuvimos. Yo qué quiero para mi hijo, que él pueda no tener que irse de la ciudad para poder estudiar porque pueda acceder a la educación pública y hoy tenemos educación pública. Que mi hijo, como podría ser cualquier otro hijo, no tenga que irse de Villa María porque no encuentra una oportunidad de trabajo, pero que a su vez podamos ir manteniendo lo que hemos logrado en la ciudad. Sin duda, hay en nuestra ciudad que cada vez se extiende más y que vos fijate que barrios históricos como el Nicolás Avellaneda, como el Bota o como las mismas playas, por decir en otro sector, eran quizás los barrios más alejados de nuestra ciudad y hoy hay nuevos barrios, ¿no? Tenés Francisco García, tenés Solar del Norte, tenés Villa Albertina, el loteo nuevo que es detrás de la playa, donde vivo yo, efectivamente, yo vivo allá. Entonces yo digo, ¿cómo se empieza a extender territorialmente? Pero hay algo que nos diferencia de otras ciudades y que muchas veces nosotros naturalizamos, que a pesar de tener barrios socioeconómicos más altos o más bajos, no tenemos garantizada la infraestructura social, que es el agua, que son los servicios, que son los saneamientos, que es la cloaca, que eso es salud pública. Y que a nosotros nos puede parecer que es natural, pero créeme que eso no pasa en otros lados. Y esos servicios básicos, cuando se le suman los centros de atención primaria de salud en los barrios, cuando se le suman las escuelas públicas en los barrios, cuando se le suman tener aire acondicionado y calefacción desde sala de 3 años hasta el nivel terciario en todas las escuelas públicas de nuestra ciudad. Cuando vos tenés garantizado el acceso a la universidad, y bueno, pusiste a la persona, que es el eje de todo, en una misma línea de largada. Después hay otras cuestiones que tienen que pasar. Entonces, ¿qué quiero para la ciudad? Que siga teniendo la misma calidad de vida que tiene, que sea una ciudad que dé oportunidades, que abrace a sus jóvenes. Los jóvenes van a liderar cada vez a más temprana edad los procesos que se vienen. Eso es inevitable. Hoy vivimos a una velocidad donde los procesos y los cambios son extremadamente veloces. Ya no pasan años en donde un proceso global impacta de manera local. Hoy a los 3, 4 meses con la revolución tecnológica te están impactando. Cambian los procesos comunicativos, cambian los procesos de comercialización, productivo, educativo, culturales, todo. ¿Y quiénes tienen capacidad de adaptarse a eso? Los jóvenes. Es decir, ya los jóvenes no son más el futuro como me decían a mí. Ustedes son el futuro, ustedes son el presente. Ahora bien, ¿qué hacemos como sociedad también para acompañarlos y darle herramientas? Porque eso viene aparejado de situaciones o patologías que hoy se ven cada vez más profundizadas, cuestiones de la salud mental, trastornos de la ansiedad, cuestiones que afectan a nuestros jóvenes que antes quizás no nos afectaban a nosotros tan masivamente. Y para Córdoba, Córdoba es una ciudad, una provincia recontraproductiva.
es una ciudad, es una provincia poderosa, hermosa naturalmente y territorialmente, pero con una diversificación del talento impresionante. Córdoba es la docta, Córdoba es su matriz productiva, su clusterización, sus sectores metalúrgicos, automotrices, de la economía del conocimiento, eso es Córdoba. Y los que somos desarrollistas y lo que valoramos y entendemos que las ciudades, las provincias y los países crecen con dos factores, principalmente con la educación, el talento y con la producción y el empleo y el trabajo, porque es como se desarrollan la ciudad y la familia. Nosotros amamos una provincia como la nuestra, queremos que el modelo social y cultural que tiene nuestra provincia, porque nuestra provincia como nuestra ciudad es fuerte, porque ha habido gobiernos fuertes, pero principalmente fuertes por sus instituciones, y sus instituciones son fuertes por la gente. Tenemos sectores privados que son muy poderosos, pero que son que tienen mucho sentido de pertenencia y de involucramiento comunitario. Entonces, me parece que nada, yo quiero que le vaya bien a Argentina, quiero que le vaya bien a Córdoba, quiero que le vaya bien a Villa María, pero principalmente quiero que le vaya bien a los argentinos, a los cordobeses y a los villamarienses. ¿Vos creés, Juan Pablo, que si no hay un Estado interventor, no hay un futuro económico fuerte? Yo creo que tiene que haber un equilibrio. No hay una disociación entre Estado y mercado o privado. Incluso te diría más, la ecuación cierra, suelen decir que con tres actores, que es el famoso triángulo de Sábato, y yo le agrego un cuarto, siempre. Esto quiere decir que es sector privado, sector público, sectores académicos y el cuarto es la gente. Porque si no, vos podés generar un montón de políticas y matriz, pero si no tiene impacto en la participación y la gente, no vale. Entonces, yo creo que hoy hace falta un Estado que acompañe el sector privado, que se pueda apoyar en los sectores académicos, que podamos generar las condiciones para que las ciudades se puedan desarrollar. El Estado tiene que ir a la misma velocidad que el sector privado. Si no, somos un palo en la rueda. ¿Sí? Si yo, digo yo, como un representante del Estado, ¿no? No tenemos la capacidad de ir a la misma velocidad que la capacidad de nuestros emprendedores, que la capacidad de nuestros estudiantes, que la velocidad de nuestros comerciantes, que la velocidad de nuestras pymes, que la velocidad del ciudadano, somos un palo en la rueda. ¿Por qué? Porque los vamos trabando. Entonces nosotros tenemos que ir la mejor de las condiciones, siempre un pasito adelante, generando desde la política pública las condiciones para que se desarrolle el entramado comunitario. Y si no, por lo menos ir a la par, porque si vamos atrás, somos un problema. Penúltima pregunta, ¿no? Que se me ocurre porque da para mucho, Juan Pablo, y esto es realmente es fructífero y bueno, va a ser fructífero para toda la audiencia. ¿Qué opinas de la libertad? Esa palabra que hoy se discute constantemente y está dando vueltas. ¿Cómo ves vos en cuestión de valores? ¿Qué ves dentro de esa palabra que está por todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Mira, yo soy abogado, entonces soy un Sí. defensor de la institucionalidad, soy un defensor de las normas, soy un defensor de las leyes y creo que todos cuando nos percibimos en comunidad, y ahí entra la primera cuestión, nos percibimos en comunidad, nos sentimos que somos parte, somos actores sociales, tenemos que entender que tenemos derechos y obligaciones. Entonces, mi libertad se termina cuando afecto la libertad del otro, En ¿no? cuestión de derechos. En cuestión de derechos. Entonces digo, yo creo que hay que ver qué se entiende por libertad, qué entiende la gente por libertad, pero uno tiene, y más en un país como el nuestro, en un sistema democrático como el nuestro, que hay que defender, que hay que abrazar, que nos ha costado vida, sangre, lucha, y que la democracia no es algo que se celebra o que se defiende en cada elección, sino que es un ejercicio de institucionalidad que es diario, permanente, y no solamente de quienes ejercemos la función pública, sino del acto ciudadano. Tenemos que entender esto, primero de concebirnos en sociedad, de que nuestras libertades están sujetas a la afectación del otro, de que un país como Argentina y que una ciudad como la nuestra, las libertades están garantizadas, que tenemos que entender y tratar de defender que no haya una vulneración. Yo, por ejemplo, veo un ataque sistemático, por ejemplo, a los trabajadores de la prensa o a los trabajadores de la comunicación, o veo una afectación permanente a los sectores más vulnerables, como por ejemplo son la discapacidad, los sectores de la discapacidad o a los sectores educativos. Digo, y esas son libertades que se van perdiendo si nosotros no las defendemos.
y que más que libertad es un derecho. Es decir, todos tenemos derecho, usemos o no, a ser parte de una comunidad que nos abrace, que nos podamos proyectar en nuestra vida, que cada vez sea más inclusiva, que no haya una diferenciación entre quienes padecen alguna patología o que tienen alguna discapacidad y quienes se pueden desempeñar de manera normal en la vida. Digo, todos somos parte de una comunidad, todos tenemos que abrazarnos y, y bueno, yo creo que también esto que ha pasado y que viene pasando con los cambios, sobre todo electorales, se debe a muchas cuestiones que nosotros no hemos podido transmitir en nuestra esencia, a muchas equivocaciones también que hemos tenido. Digo, yo puedo hacerla más fácil y decir, che, yo soy un dirigente joven, me corro, yo no me voy a hacer cargo, pero digo, los que hacemos política, y la política vuelvo a poner como herramienta de transformación y no en la personalización de los dirigentes, tenemos una responsabilidad que innatamente asumimos cuando nos involucramos. Entonces, yo soy un defensor de eso, y así como uno dice, che, quizás no hemos estado a la altura, también te digo, nos preparamos todos los días para sí estar a la altura, porque creemos que hay un sistema de libertades democrático, pero que nos incluye a todos, por el cual defender y por el cual trabajar todos los días. Ahora, me dijiste que fuiste papá hace Sí, poco. ¿Sí? Salvador. ¿Cómo se llama? Salvador. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene Salvador? Y está a punto de cumplir 3 añitos ahora en julio. 3 años. Sí, sí, sí. ¿Estás con tu Sí, pareja? sí, con Betiana, la verdad que, así es más, recién me venía para acá y me dice, de vuelta te vas a trabajar, papá. Y sí. Bueno, ahí tenemos cómo hace la gente para hacer política o comprometerse en este mundo, ¿sí? Que te va llevando, te va adentrando y más si la vas sintiendo y con sus vínculos privados, ¿no? ¿Mm? Sí, Como tu niño sí, sí. o tu pareja, que seguramente, bueno, habrá algún tipo de demanda, ¿no? Por supuesto, pero aparte también está la actividad privada de uno, porque es decir, uno está en la función pública y yo particularmente, más en el lugar que estoy, uno ya es consciente de que le tenés que dedicar, no tenés horario, no tenés día, le dedicas todo el tiempo. Yo soy una persona que me gusta y me responsabilizo a estar, a asumir todas las responsabilidades que me tocan. Y es muy duro, ¿no? La política es muy grata porque cuando vos te vas a dormir todas las noches, yo siempre hago el ejercicio de ver si pude, desde mi lugar, aunque sea una pequeña realidad, haberla cambiado. Quizás no cambias todas las realidades, pero en algo colaboraste, ¿no? Quizás no es tan tangible como en haber dicho, lo vi materializado en el rostro de una persona, pero aprobamos una legislación que sí va a cambiar vida, o trabajamos en un programa que sí va a tener un impacto real y demás, y esa es la satisfacción que me da a mí. Ahora, cuando vos mirás alrededor para tu familia, y son los que más se perjudican siempre, porque son a los que les robas tiempo, son a los que los privás de un montón de presencia. Yo trato de hacer un equilibrio y trato de poner un parate. Eso lo he aprendido a hacer ahora. Ya estoy llegando a los 40 años y lo hice desde que fue papá, porque realmente es necesario. Y necesitas tanto del involucramiento y el amor que uno siente por la ciudad, pero también necesitas llegar a casa, abrazar a tu hijo, abrazar a tu mujer, abrazar a tus papás, porque somos personas. Yo tengo mis viejos vivos, pero también los tengo enfermos, por ejemplo, ¿no? Es decir, mi papá lo tengo una enfermedad muy compleja, mi mamá también, y bueno, dejas de ser hijo, no dejas de tener padre, no dejas de sufrir las mismas cuestiones que sufre cualquier persona, porque somos los mismos. Y esa quizás es la gran cuestión que nosotros tenemos que resolver de la política. ¿Por qué sentimos que nos ven de manera diferente, cuando en realidad somos personas? ¿Por qué la política se alejó tanto de la gente? ¿Por qué no tenemos ese mismo vínculo? Pero sin duda Salvador es el amor de mi vida y es mi prioridad. Bueno, Juan Pablo, no te vamos a robar más tiempo. Desde ya te agradecemos, ¿sí? Desde PH Contenido, de esta pequeña sección que nosotros llamamos Café sin filtro. Y bueno, agradecerte y desearte lo mejor para tu hijo, sobre todo tu familia, que es la primera institución que va a construir las otras instituciones, ¿sí? Que hoy quizás también hay mucho en tapete para discutir sobre esta temática, ¿no? Para bien, para mal, por muchas cuestiones que pueden llegar a suceder. Bueno,
simplemente decir gracias, gracias por habernos recibido, por tu atención, por tu calidez humana, como vos me lo dijiste al comienzo. Creo que hay mucho camino por recorrer y que aún falta mucho Juan Pablo para largo. Y bueno, simplemente decir gracias, gracias por estar acá con nosotros. No, muchas ¿Mm? gracias a ustedes. De verdad, a mí me pone muy contento y me entusiasma mucho conversar, poder hablar y principalmente poder escuchar.